En directo con Coronel. Algunos abogados dicen que les recomendaron que se declarara culpable y accediera a una rebaja de pena sustancial evitando el juicio. Y ellos, o particularmente Fabio Ochoa, se empeñó en ir a juicio porque estaba convencido de que podía ganarlo por la debilidad de las pruebas. Lo que pasa es que se le olvidaba que a él habían pedido su extradición por un delito, pero realmente querían cobrarle otra cosa, que era la sospecha de que fue el determinador intelectual con Pablo Escobar del asesinato de Barry Seal. Sí, como sabe Gerardo, que probablemente ha estado en más juicios de colombianos por narcotráfico que yo, que a los jurados no es tan difícil convencerles cuando se trata de un colombiano y narcotráfico que es culpable. Muchas veces la evidencia es confusa, los testigos hablan en español y hay un traductor en la corte, pero cuando se trata de un extranjero y narcotráfico, los jurados siempre inclinan en favor del gobierno, no importa si el caso es fuerte o no. Muchas veces los casos son muy fuertes, ¿no? Pero ese caso me ha quedado siempre en la memoria porque era el más flojo de todos los casos que yo pude presenciar. La otra desventaja de Fabio era que a esas alturas la mayoría de los acusados de la Operación Milenio se habían declarado culpables y muchos de ellos estaban en conversaciones con los fiscales y algunos declararon en el juicio. Y obviamente sabían que el objetivo principal de toda la operación, aunque no fuera el jefe, era Fabio Ochoa. Él recibió la condena más larga de todas. De acuerdo. Algunos recibieron sentencias de 5, 6, 7 años. Incluso la secretaria de Alejandro Bernal Madrigal, a quien extraditaron, terminaron devolviéndola porque no existía ninguna evidencia contra ella como partícipe en la operación. Era simplemente una secretaria, pero la habían presentado como un miembro de la banda activo y todo. Y pues digamos, en la revisión de las evidencias se dieron cuenta que realmente ella no sabía en lo que estaba involucrado su jefe, o por lo menos que no había pruebas para demostrarlo. Pero de acuerdo, Daniel, es que el fantasma de Barry Seal estuvo siempre en la sombra, acosando las posibilidades de éxito que pudiera tener a nivel judicial Fabio Ochoa en este país. Y creo que la primera vez que surgió ese fenómeno fue cuando Baruch Vega, el famoso encantador de narcotraficantes que cobraba a los narcos para convencerlos de que se entregaran en Estados Unidos, le advirtió en una reunión que tuvo con ellos en Colombia, les dijo: ustedes no se van a salvar de la acusación de la muerte de Barry Seal. Es mejor que negocien, que me paguen y yo los presento y van a sacar un buen acuerdo. Todo eso se fue proyectando también en el juicio. ¿Lo recuerdas, David? Que trataban Roy Black, el abogado de Fabio Ochoa, que creo que recibió $5 millones por la representación, estaba constantemente conteniendo ese tema, pero yo creo que llegó un momento en el que técnicamente se abre una compuerta por la que se colaron los fiscales y volvieron a tocar el tema de Barry Seal, que a propósito, el hombre que lo mata, ¿recuerdas, Daniel? Lo arrestan porque se paró en una autopista a socorrer un venado. O sea, después de haber matado a Barry Seal, humanitario, entonces siente una sensibilidad con el venadito, y lo coge con la M1, con la Ingram en el carro. Y es cierto lo que dice Gerardo, que Baruch Vega siempre decía que Fabio era inocente e incluso que Fabio estaba colaborando con la operación de otro grupo de la DEA, el grupo 43, para ayudar a la DEA con capturar a otros narcos.
Y yo creo que eso, no recuerdo, Gerardo, si eso entró, si Roy Black pudo presentar Sí, esa evidencia en el caso. hay una apelación que es que contiene la historia de Colombia del narcotráfico en Sí. esa época, muy buena, que presentó un abogado, no recuerdo ahora su nombre, que asesoraba Richard murió de murió, sí, cáncer. Sí. sí. Eh, Él presenta, el primer caballo de batalla de Fabio Ochoa fue: a mí me encausan porque me negué a llegar a un acuerdo extorsivo con Barú Vega de 30 millones de dólares. Pero eso no prosperó porque no lograron demostrar una relación de causalidad entre el ofrecimiento y el resultado. Después se acogieron a otros argumentos, que había habido un conflicto de intereses del abogado Joaquín Pérez y otros argumentos que en algunas cortes los aceptaban, pero después los volvían a negar y nunca prosperaron. Y luego los fiscales fueron en contra del abogado de apelación de Fabio por haber lavado dinero con los caballos de los Ochoa, porque los Ochoas vendieron una docena de caballos para pagar a Roy Black. Y el gobierno acusó al abogado de esconder o de utilizar dinero del narcotráfico para pagar la defensa. Pero fue absuelto, ¿no, David? Fue absuelto totalmente, incluso causó un shock entre la comunidad de abogados en Miami, porque el abogado acusado era uno de los reconocidos como uno de los más limpios y honestos de Miami, y tuvieron que desistir en el caso, pero el pobre abogado le causó muchas dificultades, y ese abogado sigue siendo uno de los abogados más importantes de Miami, Ben Cooney. Bueno, este tema del asesinato de Barry Seals también tiene elementos cinematográficos, no solo por la forma en que fue capturado el sicario, sino por el mismo hecho de enviar desde Medellín a un sicario para matar a una persona en Baton Rouge, Luisiana, que además es un lugar reconocido porque es donde entrenan agentes de seguridad del mundo entero. O sea, es un lugar extremadamente seguro y vigilado, y hasta allá llega un sicario de Medellín a matarle con la ametralladora a este piloto e informante de la DEA. ¿Cuál es el testimonio clave en eso que vinculó a Fabio Ochoa con ese crimen? Bueno, yo creo que fue el testimonio de Max Mermelstein, quien dice que hubo conversaciones con ellos en las que reflejaban, con ellos digo los Ochoa, que reflejaban que ellos sabían de ese crimen, porque incluso hubo un matón del cartel de Medellín que vivía aquí en Miami, Cardona Salazar, En Hialeah. que quería participar y se sintió marginado. Eso lo cuenta Max Mermelstein en su libro. De ahí entonces empiezan a surgir todas esas teorías de la participación de los Ochoa en el caso. Barry Seals es tenido como un héroe. Con su vida hicieron una película que se llama American Made. Tom Cruise hace el papel de él. Y en fin, es algo bastante curioso porque termina Tom Cruise, esta gran estrella de Hollywood, fotografiado al lado de Guillo Ángel, que es un viejo aliado de los Ochoa, quien parece que prestó algunas de las aeronaves para hacer la película. Sí. Y Barry Seals le hizo muy fácil al cartel su propia muerte, porque el fiscal del caso de Fabio era Dick Gregory, pero Dick Gregory al mismo tiempo era el fiscal que atendía a Barry Seals, y Dick sentía una relación muy, muy cercana a Barry Seals porque sabía que era un testigo fabuloso. Y hoy en día Dick todavía
se siente mal, ¿no? Que no pudieron proteger a Barry Seal, pero al mismo tiempo él se queja que Barry Seal nunca aceptó entrar al sistema de protección de testigos, donde hubiera estado mucho más seguro. Y él insistió quedar libre bajo su propia identidad, y así fue fácil encontrarle y matarle. También cuenta en todo este reparto de responsabilidades históricas que Oliver North, quien revela la foto de Escobar cargando el avión La Gorda de Barry Seal, reveló la foto en el Congreso sin que se le hubiera avisado a Barry Seal que eso venía. Seal le tomó por sorpresa que revelaran esa foto, pero Oliver North estaba tan obsesionado con que recibir una ayuda para los contras, para combatir a los sandinistas, que esa foto se convirtió en su carta de negociación para obtener esos fondos del Congreso de Estados Unidos. Nosotros vamos a tener que tener los tres otra conversación de eso, del tema Irán-Contras, de cómo se encontró eso con el cartel de Medellín y cómo Estados Unidos terminó usando recursos sucios del narcotráfico para financiar la arremetida de la contra los sandinistas en Nicaragua. Pero ¿me aceptan esa invitación? ¿Lo hacemos sí. la semana próxima? Y cuenta con nosotros, sí. Es tan un gusto hablar con ustedes y aprender de ustedes, de todo lo que han vivido, de todo lo que conocen en este cubrimiento, que podríamos pasarnos horas, pero vamos a hacer la semana entrante esa sesión y esperemos que ya haya evolucionado el caso de Ochoa, que esté en Colombia, que esté listo para su deportación y podemos volver a hablar de estos temas con amplitud. Con gusto. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, David. Qué gusto tenerlos en el Reporte Coronel. Igualmente, Daniel. Chao. Chao.